Nos encontramos en el Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar, precisamente en el día 2 de mayo que se conmemora o se intenta reivindicar la lucha contra el acoso escolar, que por desgracia sigue siendo una lacra social muy presente, no solamente en Sevilla, en Andalucía, sino también en todo el país y en todo el mundo, por desgracia. Hoy nos acompaña uno de sus miembros, en concreto el director. Estamos con Rafa Budo, al que primero le deseamos y le damos las buenas tardes y muchísimas gracias por acogernos aquí en tu casa. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo hablamos fuera de micro, lo repetimos ahora. Antes de hablar de la labor que hacéis como entidad, preguntarte si, bajo tu punto de vista, crees que el acoso escolar, el bullying, está suficientemente informada la gente sobre lo que ocurre, o hay desinformación a veces sobre este tipo de causas que parece que están muy extendidas, pero después la realidad es que no sé hasta qué punto. Realmente el acoso escolar como tal, según los informes oficiales y demás, prácticamente no existe. Hablamos de un 0,3% en toda Andalucía, por ejemplo, según el último informe. Entonces es un tema que mi asociación tiene, como siempre digo, muy mala suerte porque atiendo diariamente a muchas familias, muchos niños desesperados, pero a nivel oficial es un dato irrelevante, ¿no? Con lo cual es un problema que se omite, es un tabú para la sociedad y no interesa hablar de este problema. Comenzar explicando que bullying, como se asocia al acoso escolar, es un tipo de acoso escolar que es cuando hay agresión física. Significa matonismo y hablamos de bullying cuando hay agresiones físicas. Pero hay otro tipo de acoso que también existen, que son, por ejemplo, insultos, son, por ejemplo, vejaciones, indiferencia. La exclusión es un tipo de acoso muy duro y muy difícil de solucionar. Y lo que dice la normativa es que sea de una forma reiterada en el tiempo. Y yo siempre pregunto qué significa reiterado. Es decir, si me pegan hoy y mañana no me pegan y me pegan dentro de 3 días, eso es reiteración, eso no es reiteración. Si yo me pego a un niño y mañana me pega otro, ahí habría acoso escolar, no habría acoso escolar. En definitiva, lo que te dice la normativa es que hay acoso escolar cuando el director o directora del centro educativo lo considera acoso escolar, con lo cual son juez y parte, y por mucho que desde fuera una familia pueda entender que hay un supuesto caso de acoso escolar, quien decide si hay o no hay son los directores de los centros educativos y la inspección de educación. Evidentemente, al escucharte hablar, pues se nota que puede haber desinformación o falta de información al respecto y sobre todo malentendido a la hora de casi entender que es una cosa que no existe, cuando después la realidad es que hay muchos criterios y como has dicho, hay muchos jueces que no conocemos su cara y que al final no están afectados por esta lacra. Rafa, también quería preguntarte si, por si acaso alguien no está viendo ahora mismo en su casa, la tele, algún chico, alguna chica que quiera informarse o que su familia sepa que hay una situación complicada en casa, qué es lo que hace, por ejemplo, el Instituto Andaluz para la prevención del acoso escolar y, sobre todo, no sé si me puedes contar, no sé si es algo muy frecuente, si cada día puede llegar una historia nueva y vosotros tenéis que atenderlo desde un punto de vista muy, me imagino que desde lejos, ¿no? Para poder atajar o por lo menos ser un apoyo a ese chico, a esa chica que venga. Nosotros diferenciamos entre la responsabilidad y el origen del problema. La responsabilidad, yo entiendo, llámame loco, que si a mí me obligan a llevar a un niño desde los 5 años hasta los 16 a un centro llamado educativo, lo que le suceda a mi hijo en ese horario lectivo no es responsabilidad mía, sino de las personas que están bajo su tutela, ¿no? En teoría, devuélvemelo como yo te lo doy a las 9 de la mañana, ¿no? Esa no es la realidad. Y por otro lado, después está el origen del problema, que está en un error en la educación de los padres hacia sus hijos, porque no se les enseña a hacerse respetar a sí mismos, se les enseña a, pues lo típico, ¿no? Si te pegan, cuéntaselo al profesor, si no le eches cuenta si te insultan, tú no estás gorda, tú no eres tonto, ignóralo, no le eches cuenta. Entonces, esos mensajes son muy peligrosos porque provocan una indefensión aprendida en el alumno. Esto comienza con 4, 5, 6 añitos, no empieza después, empieza en esa edad, incluso a veces mucho antes. Y cuando el niño con esas edades pone en práctica las herramientas que sus padres le han dado, le pegan un día, agacha la cabeza y sigue hacia adelante, se lo cuenta al profesor, el profesor no se lo sabe resolver en la gran mayoría de los casos, lo que hace es callarse. Se calla y no quiere ser un problema para nadie, y el problema al final es que no es la herramienta que me han dado, sino que yo soy tonto y no se ponen en práctica. Y asumen que el problema le viene porque les ha tocado a ellos vivirlo. Eso se va creando una bola de nieve que con los años sigue creciendo, y con 13, 14, incluso antes, vienen las historias, las autolesiones, los intentos de suicidio y la parte dramática que se va a hablar hoy durante el Día de Acoso Escolar.
una farsa también el día contra el acoso escolar, porque hoy la gente dirá, ay, qué ve, pobrecito mío, pero mañana seguirán haciendo exactamente lo mismo que siempre, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, por un lado, programas de formación para el profesorado y charlas de concienciación para los centros, a mí me gusta personalmente llamarlos académicos, no educativos, para mí la educación es otra cosa, pero la realidad es que después cuando le proponemos una formación para el profesorado para que solucionen el problema, ningún centro se atreve a hacerlo. Ninguno se atreve a meterle mano al problema. Entonces nuestra función básicamente es trabajar con los niños directamente y con las familias para dotarlos de herramientas adecuadas para que fomenten su asertividad, su empatía y sepan hacerse respetar ante una agresión. Desde un punto de vista crítico, y ya que hemos aprovechado para venir aquí y estar hablando con alguien que al menos tiene el problema muy cercano por personas que vienen, por chicos, por chicas que vienen, por familias que también me imagino que se interesan por este tipo de problemas, también desde un punto de vista crítico, lo hablábamos fuera de micro, yo sí quiero saber, en un mundo ideal, Rafa, ¿qué solución debería de tomar cualquier institución pública para al menos, yo qué sé, que dé la sensación de que se avanza en esta materia y que entiendo que no es algo fácil porque cada historia es diferente, pero bueno, que al menos se pudiera avanzar y no estemos estancados en existe este problema, lo miro de perfil y no hago nada? ¿Cómo crees que se debería actuar? Te voy a responder primero en un mundo ideal y después en un mundo real, ¿vale? En un mundo ideal, la obligatoriedad de asistir a centros académicos no debería ser obligatoria, debería ser voluntaria. ¿Por qué? Porque los niños están sometidos, prácticamente yo los llamo cárceles, ¿no? Porque tienen un horario de entrada, horario de salida, son una campana para que te tomes un bocadillo media hora y te acatas a las normas que haya allí, ¿no? Sin poder... se enseña sobre todo a cumplir y a estudiarlo y a memorizar lo que te ponen por delante, pero no a pensar por ti mismo, ¿no? Esa es la idea del adoctrinamiento, bajo mi punto de vista, mi opinión, de los centros académicos. Bajo un mundo ideal, lo que sucedería sería que un docente se hace responsable de mi hijo cuando yo no estoy. En un mundo ideal, un docente debe ser juzgado y controlado prácticamente por psicólogos, psiquiatras y todo tipo de instituciones cada muy poco tiempo, porque si a un policía se le controla porque tiene un arma en la mano, un docente tiene 25. Y la imagen de un docente frente a un niño es muy peligrosa, para bien o para mal, porque nos guste o no nos guste, se educa desde el ejemplo, no se educa desde... Hay muchos docentes que dicen, no, yo es que para educar están los padres, yo le transmito formación, le transmito contenido. Sí, pero insisto, te guste o no te guste, tu ejemplo como persona se traslada a los niños y aprenden para bien o para mal. En un mundo ideal la justicia existiría, no padres que denuncian a centros académicos porque sus hijos se han intentado suicidar y no pueden demostrarlo porque la opinión de los docentes son autoridad y valen más que la de un psiquiatra forense desde fuera. Desde el punto de vista penal, además, tienen un recurso que se llama protocolo de acoso, que con simplemente abrirlo quedan exentos de responsabilidad penal. Es muy curioso. O sea, aunque después digan que ha habido o no ha habido acoso, yo lo abro. Aunque no ayuda al niño, penalmente no soy responsable. Denúncienme por la ley contencioso administrativa que vaya a pagar ustedes con los impuestos además, es muy curioso. En un mundo real, mi consejo a los padres es que no abran protocolos de acoso escolar, que no se abra, que no se hable de acoso escolar, sino que hablen con un docente con el que genere más empatía en vuestro hijo, con el que a tu hijo o hija le caiga mejor, con el que se sienta más cómodo y fuera de protocolo, fuera de tutoría, fuera de todo, le cuente el problema, le cuente quiénes son los niños y niñas que la tienen acosado y que lo solucione esa persona. Si no lo soluciona esa persona, por supuesto, dale herramientas al niño para que se haga respetar, pero insisto, si te pegan, por ejemplo, yo soy partidario, yo a mis alumnos menos se lo digo, como a un adulto cualquiera, ¿no? Si a ti te agreden en la calle y te intentan violar, tú no vas a intentar entrar en una conversación con ese agresor, ¿no? Oye, ¿por qué me has pegado? Tú no tienes derecho a pegarme, tú intentarás protegerte, ¿no? El niño que le pegan tiene derecho a defenderse, tiene la obligación de defenderse. Agresión física, respuesta física. Si te insultan, no tienes derecho a insultar, porque el insulto contra el insulto deriva en una pirámide que al final va a una agresión física. Pero si te insultan, no puedes agachar la cabeza y tirar hacia adelante, porque si agachas la cabeza, ese que te ha insultado, que tiene un perfil, no existe perfil de acosado, pero sí existe perfil de persona agresora. Busca una víctima fácil, busca al niño que tiene una actitud sumisa, hombros bajos, mirada baja, habla bajito, no sabe cómo responder, no mantiene la mirada, a ese busca. Entonces, cuando ese niño le mete un día en el empujón o le insulta, y ese niño agacha la cabeza, esa niña agacha la cabeza, mañana otra vez. Y ahí empieza la cosa, en esa primera respuesta que no he sabido hacer.
porque las herramientas que me han dado no son las adecuadas. Sin embargo, si hay un caso de exclusión, si me ignoran, me dejan solo en el recreo, el alumno o la alumna no puede hacer nada para que se quieran juntar con él. O interviene el centro, o se trabaja la empatía a nivel grupal, o desgraciadamente hay que cambiarse de centro, que de hecho muchas víctimas se tienen que cambiar cambiando de centro porque los centros no se lo solucionan. Entonces, para ir más o menos concluyendo, evidentemente la empatía que puede generar algún docente, algún profesor, el orientador del centro o cualquier figura que aparezca en escena, puede ser la diferencia entre que No es la pueda... empatía. Yo te diría que en cada clase, no sé si tú tienes hijos, pregúntale a cualquier persona que tenga niños y que pregunte a su hijo quiénes son los niños o las niñas que tienen controlada la clase o intimidada su clase. Quiénes son los agresivos, quiénes controlan, con quién te puedes juntar, con quién no. Todos lo saben. Todos los niños saben quiénes son los que meten la pata y los que no respetan a los compañeros. También lo saben los docentes. Es un problema de que se adoctrina. Tú, a mí, a tus compañeras, todos estamos adoctrinados desde el miedo. Es decir, el miedo a pensar por uno mismo, como te he explicado anteriormente, y el miedo a enfrentarnos a los que tienen una actitud agresiva. ¿Qué pasa? Que para el docente es mucho más sencillo enfrentarse al papá sumiso del niño víctima que tiene una actitud sumisa que ha mamado en casa, al cual le abren un protocolo, le dice que van a estudiar el caso, que van a estar pendientes del niño, a enfrentarse a la mamá o al papá de la criatura que tiene asustada a 24 niños, porque el padre y la madre de esa criatura es tan agresivo o más que esa criatura. Esa madre no pide una tutoría, te amenaza con rajarte la rueda del coche como tengas el valor de castigar a su criatura, a su hijo. Entonces, ese sistema, insisto, en el que estamos todos adoctrinados en no afrontar los problemas, seguir a la gran mayoría y agachar la cabeza, hace que los docentes no tengan el valor necesario para hacer lo que tienen que hacer. Trabaja con ese niño, quítale el palo ficticiamente hablando a esa criatura que tiene asustada 25 y deja que los 25 sigan una vida normal, cada uno con sus características, porque lo único que los hace igual es que todos son diferentes. Pero ellos no, ellos pretenden que todos estudien de la misma manera, hagan las cosas de la misma manera y piensen de la misma manera. ¿Es ese gran error o no? O a lo mejor es lo que está predeterminado que es lo que tienen que enseñar. Pues, por lo menos por mi parte, Rafa, muchas gracias por abrirnos la puerta.